Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Hola familia, Dios les bendiga. Hoy seguimos estudiando esta hermosa carta, la segunda carta que Pedro escribe. Ayer nos estaban compartiendo una pequeña introducción de lo que veíamos reflejado y lo que el Señor quería dejar plasmado en su palabra a través de la vida de Pedro en esta carta. Hoy entonces vamos a estar estudiando el capítulo 1 desde el versículo 3 hasta el versículo 15. Y como nos decían ayer, recordemos que esta se podría decir que es la última escrito que Pedro realiza antes de su muerte. Y precisamente él sabía que estaba pronto ya a partir a la presencia del Señor. Por eso en el versículo 12, en este capítulo, él les dice: yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Qué lindas estas palabras, porque definitivamente muestran el amor de Pedro por este pueblo, ¿cierto? Por los hijos de Dios, un siervo del Señor con un corazón muy genuino. Y entonces miremos qué son esas palabras que Pedro les está diciendo, qué es lo que Pedro dice: yo no me canso de recordarles esto. Mientras esté con vida, lo seguiré haciendo, estaré amonestándoles, estaré repitiéndoles estas cosas, porque ya en breve, voy a abandonar este cuerpo. Y bueno, claro, él sabía que iba a la presencia de su Padre Dios. Entonces, Pedro tenía un gran deseo. Tenía una meta clara y era recordarles cosas importantes a estos hijos de Dios. Y bueno, claro, cosas importantes que también hoy en día nosotros como hijos de Dios tenemos que tener presentes, porque había una preocupación y era que Pedro pues tenía ese susto de que de pronto en algún momento aquellos falsos maestros llegaran a querer dañar la fe, confundir y entrar pues a dañar la obra de Cristo. Mientras que Pedro escribía su primera carta, la que estuvimos estudiando antes, él enseñaba y enseñó en gran parte acerca de la persecución. Escribió para que ellos se enfrentaran, ¿cierto?, a estas persecuciones. Pero en esta segunda carta, entonces, ¿qué quiere Pedro tratar? Quiere tratar acerca de esas herejías y ya esas pruebas que están desde adentro. Por eso hoy vamos a estar hablando de crecer en la fe. ¿Y por qué creciendo nuestra fe? Porque si nuestra fe es genuina, se manifestará en nuestra conducta fiel. Si somos diligentes en el crecimiento cristiano, no seremos engañados por falsos maestros. Y esto es una verdad que hoy toca a todos y que realmente aún todas las iglesias, ¿cierto?, están en este problema. O nadie, ninguna iglesia, ningún hijo de Dios está exento de que esto pueda ocurrir. Con frecuencia los falsos maestros son engañadores sutiles, ¿cierto? Esos falsos maestros no van a llegar con la manera más horrible o no, ellos van a llegar de una manera muy sutil. Y por eso los creyentes hoy en día deben permanecer vigilantes para que no caigamos, hijos de Dios, en la falsa doctrina, en las herejías, en las actividades de una secta. Por eso esta carta da esas pautas para ayudar a detectar las falsas enseñanzas. Y hoy hablando entonces acerca de crecer en la fe. El crecimiento espiritual, hijos de Dios, es esencial. Empieza con la fe y culmina en el amor a los demás. A fin de
seguir creciendo, debemos conocer a Dios, debemos mantenernos en nuestro camino y debemos recordar lo que Él siempre nos ha enseñado y lo que el Señor quiere y tiene para cada uno de nosotros. Por eso debemos ser diligentes en esa obediencia fiel y en el crecimiento de su palabra. Miremos lo que dice el versículo 1. El capítulo 1, versículo 5. También vosotros, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadimos a vuestra fe. Miren, iniciando por la fe, como hablamos, dice, añadimos virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Qué lindo lo que encontramos en este pasaje. La fe, familia, tiene que ser más que creer en hechos ciertos. Esta fe debe traducirse en acción, en desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas y en esa práctica de disciplinas morales y espirituales que Dios demanda y que espera en cada uno de nosotros. Por eso Pedro hace una lista de varios actos de fe. Aprender a conocerle mejor a Dios, cultivar la paciencia, hacer la voluntad de Dios, amar a los demás. Aquí los estamos poniendo en un contexto un poco más claro para cada uno de nosotros. Y estos actos no se producen automáticamente, requieren de un arduo trabajo. No son opcionales tampoco, familia. Debe ser parte constante de nuestra vida. No terminamos con uno para luego empezar con el otro. Bueno, entonces hoy desarrollaré la virtud y cuando tenga la virtud entonces voy a desarrollar el conocimiento y luego entonces el dominio propio. No, sino que nos ocupamos de todos a la vez. Y claro está, Dios nos capacita y nos autoriza, pero nos da también esa responsabilidad de empezar con el otro, ¿cierto? O sea, de aprender y de crecer. No debemos sorprendernos ni resentirnos en el proceso. Debemos vivir y debemos en nuestra vida manifestar el carácter de Cristo. Por eso hay algo que tenemos que entender y es que el poder para crecer no viene de nuestro interior, sino que viene directamente de Dios. Como no tenemos los recursos para ser verdaderamente espirituales, porque realmente lo que hay en nuestro interior es maldad, Dios nos permite ¿qué? Ser participantes de su naturaleza divina. ¡Qué hermoso! Mire lo que dice el versículo 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que ellas llegáis a ser participantes de ¿qué? Hermoso, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces tenemos ese hermoso regalo de parte del Señor, ser participantes de su naturaleza divina. ¿A fin de qué? Pues de protegernos del pecado y ayudarnos a vivir como Él quiere, conforme a la voluntad del Señor. Por eso entonces cuando nacemos de nuevo, por medio de su Espíritu, ¿qué sucede? Dios nos capacita con su propia bondad moral, porque no lo podemos hacer nosotros en nuestras fuerzas. Es Él quien nos capacita, es Él quien nos hace partícipes de su naturaleza divina. Es Él quien nos lleva a vivir de esta manera. ¿Cómo? Con una vida de fe, una vida que nos lleve a crecer en el caminar con el Señor, teniendo mucho cuidado, lo repito, a esos falsos maestros que están por allí, ¿cierto? A esas falsas doctrinas que quieren deslumbrar al mundo, pero definitivamente van en contra de la palabra de Dios. Y hablamos y decíamos, bueno, la fe tiene que ser más que creer en hechos ciertos, sino en acción. Y es verdad, ojo a esto, que las obras no pueden salvarnos. Recordemos que somos salvos por gracia, ¿cierto? Pero esto no quiere decir que porque por las obras no seamos salvos. Es absolutamente falso pensar que las obras no son importantes, que la acción no es necesaria. Claro que sí, somos salvos de modo que podemos crecer en la semejanza de Cristo y así entonces ayudaremos a servir a los demás y producirá en nosotros que el Señor un carácter amoroso para hacerlo
hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor. Viviremos una vida disciplinada, entenderemos y viviremos bajo la dirección del Señor, cultivaremos el dominio propio y nuestras emociones también estarán guiadas y controladas por el Espíritu Santo. Todo esto es importante. La acción nos lleva a vivir conforme a la voluntad del Señor y vivir vidas de testimonio, que no seamos piedra de tropiezo, sino que al momento de nosotros ir en ese crecer en la fe, también llevemos a otros a caminar con el Señor. Recordemos que el Señor tiene un gran anhelo y es que vivamos conforme a su voluntad. Y ese también debe ser nuestro deseo, que crezcamos en el Señor, que nuestra fe crezca en Él cada día más y que veamos siempre su gloria. Oremos entonces. Señor, gracias te damos en este día por tu palabra, porque hoy nos recuerda, Señor, cuán importante, cuán necesario es crecer en la fe. No es una obra nuestra, Señor. Tú nos capacitas porque tú nos haces partícipes de tu naturaleza divina. Tú nos llevas a protegernos del pecado y nos llevas a experimentar en ese nuevo nacimiento una nueva vida. Queremos agradarte a ti, Señor. Queremos que crecer en ti, Señor, sea un anhelo y deseo que esté en nuestros corazones. Llévanos, Señor, a ver tu gloria. Te alabamos y te bendecimos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.